A escuchar al ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, tras esta reunión con el presidente de la República. En primer lugar, queríamos informar un poco acerca de la reunión que ustedes saben, donde estuvieron los presidentes de poderes del Estado. Estuvimos trabajando básicamente, en primer lugar, he informado la situación epidemiológica del país, la situación de los servicios de salud. Y sobre todo nos hemos enfocado un poco en la operativa de la implementación de esta herramienta nueva que tenemos, que es la ley de mascarilla, y que pensamos que tiene y puede tener un impacto aún mayor, beneficioso para poder marcar un cambio en los indicadores que tenemos actualmente epidemiológicos. Les he mostrado también una situación epidemiológica muy preocupante. Los servicios de salud realmente están sumamente exigidos por la situación actual, y bueno, trasladado eso y sobre todo, como decía, enfocados un poco en un trabajo conjunto como Estado para poder implementar esta operativa y otras recomendaciones, ¿verdad? Estuvieron también presentes el comandante de la policía, el ministro del Interior y el ministro Uthman, que me acompaña aquí, que bueno, puede dar algunos detalles también sobre eso. ¿Hay cuarentena o cómo es finalmente la medida de control? No hemos hablado respecto a eso. Sí les he explicado que nosotros entendemos la situación económica, social, el proceso de reanudación económica, no pretendemos un retroceso importante, pero sí queremos decir a la ciudadanía que las medidas que tenemos en este momento son las mínimas posibles. El Paraguay es uno de los países que tiene mayor apertura, que tiene todas sus actividades prácticamente activas, y que bueno, tenemos que cuidar porque esperamos un enero sumamente duro. Estamos viendo en este momento las consecuencias de lo que fueron las fiestas navideñas, y esperamos la semana que sigue lo que ocurrió en Año Nuevo, ¿verdad? Por el momento no está contemplado, sí, seguramente algún pequeño ajuste, pero en líneas generales las medidas que tenemos. Lo importante es que cumplamos estas medidas, estemos lo mejor posible, y justamente esta herramienta de la que hablamos, que es la ley de mascarilla, es sumamente importante. Podemos ir a trabajar, podemos hacer incluso hasta reuniones sociales, podemos ir a eventos. Lo único que necesitamos es la mascarilla. La mascarilla significa básicamente un 50% menos de riesgo de contagiarnos. Por eso estamos... Habla de pequeños ajustes, ¿a qué se refiere concretamente? Si puede especificar. Justamente contemplar simplemente algunas cuestiones que pueden darse territorialmente, ¿verdad? Entonces tengo que reunirme todavía con el equipo para hacer los últimos ajustes. No van a ser cosas muy significativas, pero sí en base al informe que voy a recibir de la semana que ha culminado, donde tenemos una visión territorial de varios departamentos, entonces se pueden dar algunas medidas distintas. ¿La advertencia en Central, Capital? Como siempre, ¿verdad? Claramente seguimos en Central y Capital, un toque de alerta muy particular también para el departamento de Caguazú, que es lo que ya me adelantaron, y lo otro les voy a estar reseñando mañana en nuestra reunión del Ministerio. ¿Puede ser también con las fuerzas de seguridad? Siempre estamos trabajando en esas medidas operativas. Ellos van a establecer seguramente sus planes. Queremos también retomar un poco, reforzar las conversaciones con las autoridades municipales, ¿verdad? De hecho, porque ellos son los más interesados en cada una de sus distintas ciudades, distritos, etcétera, y además pueden ayudarnos en el proceso de implementar esto. Creo que está en el interés superior de todos, y particularmente de cada uno de ellos con sus comunidades, el que se implementa. Concretamente con la Fiscalía y la Policía. Bueno, se están haciendo, son trabajos que se van a realizar de modo a coordinar tareas para la implementación y la ejecución de todas las medidas que están vigentes y que van a permanecer vigentes. ¿Volverán las barreras de control? Bueno, eso me gustaría, son cosas muy específicas que quizá habrá que trasladar. ¿Qué recomendó Salud? Entonces, Salud naturalmente recomienda lo que tiene que ver con la restricción de horario, la aplicación de las medidas que están actualmente vigentes, que los locales procedan al cierre permanente, que se use permanentemente la mascarilla, salvo en las situaciones que están claramente especificadas en los protocolos y en la propia ley. Así que eso es más o menos lo que estuvimos conversando. ¿Se va a pedir nuevamente apoyo de las Fuerzas Armadas para los controles, ministro? No se habló de eso hoy, yo no descarto, naturalmente no es mi área de expertise, digamos, pero no se habló específicamente de eso, al menos hoy, ¿verdad? Pero van a proseguir reuniones
un poco más acotadas ya en las fuerzas de orden público, Ministerio del Interior, seguramente con la Fiscalía, donde probablemente Salud ya no va a estar en esa parte operativa. ¿Por qué esa laxitud en el control de balnearios, de playas, inclusive la ausencia de controles por parte de la policía a pesar de las atribuciones? Bueno, no puedo hacer muchos comentarios de eso, salvo que incidentalmente puedo decirles que hubo un reporte de mucha actividad fiscal en muchos departamentos, incluso con donde fueron visitados varios balnearios y varios dueños de balnearios han sido imputados incluso, ¿verdad? Es lo que estaban señalando. No puedo darles una idea del número, ¿verdad? Pero estaban señalando eso. La situación en los países vecinos, Brasil, Argentina, ¿cómo se considera un poco la situación? ¿Hay cierre en Formosa también? Sí, bueno, eso nos da una idea de que es un problema regional, ¿verdad? Las Américas contribuyen al mayor número de casos a nivel mundial COVID, también el mayor número de fallecimientos. Estamos viendo un incremento en la Argentina, en Uruguay incluso, que era uno de los mejores posicionados. Brasil, hay zonas del Brasil que tienen realmente situaciones muy complicadas. La Santa Catarina, por ejemplo, un estado muy típico de visita, tiene realmente una situación epidemiológica complicada, así que es muy importante mantener la prudencia y sobre todo que todos hagamos los cuidados que son necesarios, ¿verdad? Ministro, hasta el fin de semana. Los controles fronterizos, teniendo en cuenta también que la nueva cepa de COVID-19 está circulando en América Latina. Sí, bueno, si bien es cierto, eso hay que investigar un poco más, hay que aguardar la evidencia y ver si realmente qué implica, si la supuesta mayor contagiosidad realmente se confirma. Pero acá quiero enfatizar un concepto que es muy importante para la población en general. No importa si es esta mutación o cualquiera de las otras 30 que ya hubo, el cuidado es siempre el mismo. O sea, siempre es mascarilla, siempre es lavado de manos, siempre es distancia. Entonces, conocer o no si está circulando o no ese virus no va a cambiar lo que debemos hacer. Entonces, no hay que perder la perspectiva, si bien nosotros seguimos la evidencia que se está procesando. Justamente sobre esta nueva cepa, el Laboratorio Central que no cuenta con esos reactivos para detectar... Sí, bueno, lo que pasa es que la detección de esa cepa, como decía, conectado con lo que me acaba de preguntar tu compañero, requiere una inversión muy importante, que es interesante desde el punto de vista del ejercicio científico de nuestros profesionales para poder hacer el aislamiento de ese tipo o la secuenciación del virus. Pero al final del día, en términos prácticos, lo que nosotros necesitamos es hacer todos los cuidados que estamos teniendo. Va a tener un valor científico, quizás un valor también epidemiológico, pero el valor práctico es que tenemos que seguir cuidándonos. Eso es lo que estas nuevas medidas, por lo menos dentro de este rigor, requerirá de un nuevo decreto. ¿Cómo se va a elaborar eso? Sí, el decreto está vigente hasta el día domingo y justamente ahora esta tarde vamos a tener una reunión con el equipo. Ya les adelanté que no va a haber mayores cambios importantes y mañana vamos a estar presentándoles a ustedes nuestro habitual boletín, ¿verdad? ¿Incorporarán estas medidas coercitivas de sanciones si se incumplen basado en esta ley de uso obligatorio de mascarilla? Bueno, ese es un buen punto, es una ley vigente, así que seguramente toma un tiempo para que todas las autoridades y la propia ciudadanía se pueda ir adaptando a ello. Pero recordemos que el objetivo principal es concienciar a la gente, porque el uso de mascarilla nosotros no tenemos que verlo como una potencial acción punitoria si no usamos, sino como un mecanismo de defensa para todos nosotros. Así que eso es lo que nos gustaría trasladar a la población y no cuesta nada usar esta mascarilla y poder seguir haciendo todo. La salud pública en un escenario donde se vaticina 100% de camas de terapia intensiva ocupadas en Central, de aquí a 15 días incluso advierte la 10ª región sanitaria. Es tal cual, o sea, nosotros no podemos dar ningún maquillaje a una situación que es absolutamente real. Nosotros estamos realmente sumamente exigidos, si bien el sistema tiene todavía camas a nivel país, las zonas más afectadas, que son Asunción y Central, incluso el propio Alto Paraná está siguiendo. Entonces, queremos realmente expresar eso y recordarle a la ciudadanía que esto no es solamente COVID. Muchas veces la ciudadanía, cuando ve los números que planteamos de casos COVID en terapia, y sabe del número de camas que hemos crecido, lo que ocurre es que tenemos los habituales casos de traumatismo, siguen habiendo infartos, siguen habiendo derrames, accidentes cerebrovasculares, pancreatitis, problemas renales. Están llenas las terapias de todos esos casos, incluso la proporción
es 60% de todo lo demás y 40% de COVID. Entonces, es una situación dramática. ¿Cuándo soportaría Salud dentro de ese esquema? Si es que no se llegase a contener. Es difícil hacer un pronóstico en ese sentido, pero estamos complicados. Entonces apelamos realmente a la ciudadanía a que haga su parte también, porque el sector de Blanco ciertamente está haciendo lo suyo, un gran sacrificio. Y bueno, esperemos que nos acompañen también todos los ciudadanos para minimizar el efecto. Ministro, porque hay muchos accidentes de tránsito que también ocupan camas de terapia. Absolutamente, justamente el tema del trauma está a tope, realmente está con el número habitual o incluso superior, típico de estas fechas. También lo propio, como le decía, el Hospital San Jorge, los hospitales generales, los hospitales especializados, todos realmente están muy cargados. Así que estamos en una situación realmente complicada y necesitamos de todo el Estado, necesitamos que la gente sienta que este es un problema de todos los paraguayos, no es un problema de salud pública o del gobierno. Más tarde que temprano... Ustedes apelaban a la conciencia de la gente. Cierto. Hoy, ya viendo estos números, ¿qué van a hacer? ¿Van a apelar a otro tipo de controles, teniendo en cuenta que se buscaría apretar más que nada en ese tipo de cosas? Claro, bueno, no está en nuestro ánimo o en nuestra misión está plantear las recomendaciones pertinentes, ¿verdad? La ejecución de ellas y pertinencia está a cargo de otros sectores del Estado, pero sí, por eso trabajamos coordinadamente. Y la única oportunidad que tenemos como país realmente de poder tener los mínimos efectos de esta pandemia es que estemos todos juntos, entendiendo que es un problema de todos y que la solución pasa por todos también, ¿verdad? ¿Cuándo saldría el decreto, ministro? Bueno, la idea tiene que salir para el fin de semana como mínimo, porque tiene que entrar en vigencia a partir del lunes. Seguramente nosotros vamos a elevar un proyecto de decreto mañana mismo por la tarde, así que seguramente lo que le tome a la gente de presidencia aquí. Bueno, vamos a estudiar, no quisiera adelantarme porque falta algunos detalles todavía que ajustar. Pero la situación epidemiológica regional va a tener seguramente algún impacto en alguna de las medidas, por lo menos. ¿Siguen los horarios, ministro? Es nuestra idea sugerir que se mantengan los horarios, eso sí podemos adelantar. ¿Y sectores? Bueno, eso tenemos que ajustarlo un poco esta tarde. Las cifras de infectados continúan siendo gente joven de 20 a 49 años, pero los que fallecen son personas adultas mayores. Correcto, o sea, 7 de cada 10 personas que fallecen son mayores de 60 años. Y vemos un pequeño también descenso en el promedio de edad de esos fallecidos. Están bajando un poquitito. Como el mayor número de personas infectadas son de 20 a 60 años, entonces el mayor número también de hospitalizados suele ser también de ese grupo, ¿verdad? Pero proporcionalmente las personas añosas también tienen mucha afectación. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestra población añosa tiene un determinado número, son, no sé, por decirlo, 300.000, 400.000 personas, de ese grupo la cantidad de casos positivos es bastante importante también. Los reinfectados que son más letales, casos que se han registrado en Alto Paraná. Los reinfectados, digamos, sospechosos son todavía excepcionales, estamos hablando de casi 50 casos aproximadamente en estudio. Muchos ya fueron descartados también como reinfecciones. Algunos casos son de mayor severidad, otros no tanto. Es una excepción realmente eso. No obstante, también nos exige permanecer alerta y mantener los cuidados. Es importante volver a enviar el mensaje de que la gente que ya ha pasado por la enfermedad igual tiene que cuidarse, sobre todo por su entorno y ante la posibilidad muy excepcional de una reacción. ¿Mezcla con el dengue? Sin ninguna duda, estamos también en la temporada del dengue. Es esencial que cada uno de nosotros trabaje un poco sobre la eliminación de criaderos. No nos sirve de nada eliminar al mosquito adulto si la fábrica de mosquitos se sigue produciendo en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo o de recreación. Entonces hay que cuidarse realmente. La cuestión de las canchas sintéticas, ministro, ¿cómo va a quedar eso, el deporte? Canchas sintéticas. Eso lo vamos a valorar hoy en equipo. Estamos viendo un poco todas las cuestiones pragmáticas de qué está sucediendo. Siempre nuestra idea, en lo posible, es no castigar a la gente del sector formal que se ha comprometido con los protocolos. Lamentablemente, en ese momento, sobre todo de las fiestas, nuestra intención era
sumar eso también a los esfuerzos de evitar y de promover de que no haya eventos sociales sin cuidado o fiestas clandestinas o aglomeraciones que lamentablemente se han producido hasta cierto punto. Pero también quiero aprovechar este medio que están ustedes para agradecerle profundamente a todos aquellos paraguayos y paraguayas que siguen cuidándose, decirles que están haciendo una diferencia, que están logrando contemporizar un poco esta situación, así que apelamos a todos ellos para seguir cuidándonos. Ministro, ¿cuándo serían esas medidas? Tapabocas también la ley de uso obligatorio de tapabocas también menciona a los municipios como entes de control. En este caso se le dejó un poco de lado a las intendencias para este tipo de reuniones. Bueno, tenemos que reforzar un poco, es un proceso de aprendizaje, es una herramienta relativamente nueva, pero el punto al que aludí es sumamente importante. Necesitamos la alianza de los intendentes, justamente no solo por una cuestión punitiva, sino por ellos son las figuras visibles de sus respectivas comunidades y son los aliados más importantes para poder implementar, porque está en el interés de ellos que sus comunidades permanezcan sanas, ¿verdad? Y bueno, esta herramienta hay que utilizarla y necesitamos que ellos nos apoyen. Después de esto se viene el desafío de la vuelta a clases también, cierto. Y el caso de los niños, si van a volver a salir o no, ¿cómo se está trabajando con ese protocolo? Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Culto, nuestros equipos técnicos lo vienen haciendo ya desde hace varios meses. Ahora se están definiendo un poco mejor ya algunos de los planes. Estamos también expectantes de la evidencia científica nueva de aquellos países que permanecieron con sus escuelas abiertas. Ya ha anunciado algo el viceministro Cano, que más o menos expresa los trabajos que venimos haciendo. Yo creo nomás que lo que hoy sabemos, que no sabíamos al comienzo de la epidemia, son los efectos catastróficos que tienen sobre nuestra niñez, también el no poder acudir a la clase, el no poder socializar. Y entonces existen riesgos que hay que administrar también con la apertura de clases, pero me parece que son riesgos que como sociedad debemos asumir y hacer que vuelvan con la mayor seguridad posible. ¿Se habló de vacunas en esta reunión? No hablamos de vacunas en esta reunión, no. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias.